Miren, tenemos aquí el nombre que se llama Unidad 2, Herramientas de la Comunicación Oral y Escrita para la Investigación Documental. En este documento viene también todo lo que se va a ver en el tema número 2, como son las herramientas de comunicación oral y escrita, ¿sí? La distinción entre ambas comunicaciones, lo que es la técnica de redacción, lo que es coherencia y concordancia, ¿sí? Y tenemos también las normas y reglas, algunas normas y reglas ortográficas que vamos a ver, como la de puntuación, y también los diferentes tipos de textos académicos que nosotros podemos realizar, ¿sí? Durante todo lo que serían, ¿verdad? Nuestra carrera, como es, ¿sí? Al final generalmente una tesis o un protocolo o un informe de investigación. En el transcurso de la carrera, pues muchas veces les dejan monografías, ensayos, reseñas o reporte, como ahorita el reporte que le estoy solicitando correspondiente al cortometraje. Bien, ¿cuál es la competencia que se tiene que lograr en este tema número 2? Mire, dice aplica herramientas formales de comunicación oral y escrita en la investigación documental, en la elaboración de documentos académicos. Sí, aquí sería el I, ¿verdad? Y en la elaboración de documentos académicos. Bien, vamos entonces a entrar al tema. Vamos a... ¿Qué es la comunicación oral? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es la comunicación oral? ¿Y qué es la comunicación escrita? Que aquí nos lo están marcando, ¿no? ¿Qué es comunicación oral? ¿Qué es comunicación escrita? ¿Quién de ustedes me puede, sí, decir algo acerca de ello? ¿Qué entiende por ello? ¿Qué es la comunicación oral? ¿Qué es la comunicación escrita? A ver, espero opiniones, espero comentarios de parte de ustedes. ¿No? ¿Ni idea? La comunicación oral es como una plática entre dos personas. Correcto, muy bien. Sí, efectivamente. ¿Y la comunicación escrita? Podría ser como en los periódicos donde nos comunicamos y pues nos llenamos. Nos llenamos, ¿verdad? Ahora sí que, de información, efectivamente. Entonces, ya tenemos la idea de lo que es la comunicación oral y lo que es la comunicación escrita. Y para ello vamos a ver cuáles son, ¿sí? Aquí nos dice cuál es la distinción entre ambas. Entonces, les voy a pasar un video donde, a ver, nos queda yo creo un poco más claro, para que veamos un poco más claro de qué se trata esto. ¿Ok? Entonces, me voy a ir. A ver, no lo veo por aquí. No, creo que no se nota. Ahorita lo abro. Permítanme. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir este. Si pueden, ¿verdad? Tomen nota. De todos modos, estoy grabando la clase, ¿eh? Por si. A ver, lo voy a detener porque yo creo que no lo escuchan. Espérenme tantito. No lo veo. Es este. A ver. Ustedes me dicen si ya lo alcanzan a ver, por favor. Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, este video va a estar relacionado con lo que es la expresión o la comunicación oral y escrita. Voy a arrancarlo. Me dicen si lo escuchan también por ahí. Similitudes. Diferencias de expresión oral y escrita. Primera diferencia. Es captada a través del oído, la expresión oral. Es cuando nosotros escuchamos el mensaje que se nos quiere transmitir. En cambio, en la expresión escrita es captada a través de la vista. Es a través de la vista cuando nosotros leemos, debemos de usar lo que es nuestra vista o cuando nosotros escribimos. Expresión oral se puede dar a través de un diálogo o una conversación oral. Se puede dar a través del diálogo cuando nosotros transmitimos un mensaje oral
cuando se forma una conversación o una plática. En cambio, en expresión escrita se puede dar a través de un escrito. Puede ser una carta, un libro o un mensaje de texto. Expresión oral. La expresión oral es espontánea, se da en el momento. Es espontánea porque a veces se puede improvisar o hablar de cualquier tema. En cambio, en expresión escrita, la expresión escrita debe ser redactada y elaborada. Cuando nosotros escribimos, se debe de ir en un proceso, se debe pensar, debe de ir paso a paso, ir enlazando nuestras propias ideas. Si se habla, no se puede borrar o retractar de lo que se ha dicho. Cuando hablamos y cometemos un error, no podemos borrarlo porque la otra persona ya lo ha escuchado. En cambio, en expresión escrita se puede corregir y borrar si se ha cometido error, se puede revisar. Porque podemos consultar diccionarios o a la vez se tiene el tiempo para revisar y borrar y corregir los errores. En la expresión oral, al hablar, se usan muchas muletillas, o sea, la repetición de palabras. Al hablar podemos repetir demasiadas palabras como, por ejemplo, por el cual, que, también. En cambio, en expresión escrita se tiene la opción de no usar muletillas y de repetir muchas palabras, porque en cambio en el escrito se puede evitar esas palabras y usar otras. Se tiene el tiempo para poder revisar lo que se ha escrito. En expresión oral, los temas pueden ser informales y generales. Los temas pueden ser informales porque son espontáneos, se puede hablar de cualquier tema, surge en una conversación o en un debate. En cambio, en la expresión escrita, los temas pueden ser formales y específicos, porque los temas pueden ser ya dados para poderlos. En la expresión oral se pueden usar gestos y ademanes. Cuando nosotros formamos una conversación, nosotros podemos transmitir nuestro mensaje con gestos. En cambio, en la expresión escrita carece de gestos y ademanes para la expresión del mensaje. Carece de gestos ya que cuando escribimos, el receptor, quien recibe el mensaje, no puede ver nuestros gestos. En la expresión oral hay respuesta del receptor. Existe una respuesta, como por ejemplo en una conversación el receptor puede recibir y a la vez tomar el lugar de emisor. En cambio, en la expresión escrita carece de respuesta del receptor. Muchas veces no pueden tomar el papel de emisor, como cuando nosotros leemos un libro. Similitudes de la expresión oral y escrita. Con ambos podemos transmitir un mensaje. Ambos nos ayudan a comunicarnos, ya que tienen el objetivo de transmitir y comunicar. En ambos tienen los elementos de comunicación, emisor, receptor y canal. Para todos necesitamos lo que son los elementos de comunicación, ya que siempre tiene que existir un emisor y un receptor, ¿verdad? Un canal por donde se envía el mensaje, un emisor porque en ambos alguien tiene que iniciar, y un receptor, siempre alguien, ya sea oral y escrito, siempre va a recibir un mensaje. En ambos nos ayudan a compartir nuestros pensamientos e ideas. Con ambos nosotros podemos transmitir todas nuestras ideas. Con expresión oral, cuando nosotros hacemos una conversación, en la expresión escrita, cuando nosotros escribimos, nosotros utilizamos nuestros pensamientos y sentimientos. En ambos debemos hacer buen uso de la ortografía para comprender el mensaje. En ambos nosotros debemos de tener el buen uso, ¿verdad?, de la ortografía, porque así a quien nosotros transmitimos el mensaje lo puede entender y no con errores, sino que pueda captar y comprender el mensaje. Ambos son esenciales para comunicarnos. A ambos los necesitamos en nuestra vida diaria, ya que todos los seres humanos somos seres sociales desde la naturaleza. En ambos se debe de haber una buena conexión de palabras para transmitir un buen mensaje, una buena conexión y coherencia de nuestras ideas para poder entender y comprender el mensaje. Ambos facilitan la expresión de un mensaje. Muchas veces la expresión oral beneficia a muchas personas porque se pueden expresar oralmente, pueden transmitir su mensaje.
o a veces también en la expresión escrita, muchas personas pueden transmitir sus sentimientos a través de una escritura. En ambos se necesita un mismo idioma para transmitir un mensaje. Es completamente cierto porque en la expresión oral necesitamos un mismo idioma para poder comprender y que llegue a nosotros el mensaje, también en la expresión escrita. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos el idioma, el mensaje no llegará completo y no se tendrá lo que es la comprensión. Las dos expresiones son habilidades que hay que desarrollarse. Desde pequeños nosotros, desde que vamos creciendo por etapas, nosotros vamos desarrollando. O sea, la expresión oral y escrita no es algo ya dado por naturaleza, sino que debemos de adquirirlas y practicarlas para una mejor expresión en la vida y transmitir un mejor mensaje y expresar lo que sentimos, expresar nuestras ideas con los demás que nos rodean. Bien, jóvenes, no sé si hay algún comentario respecto a esto. Déjenme presentarles otro. Déjenme quitar este que tengo ahorita aquí. Pues que me dé la oportunidad. Aquí dice. Les comparto nuevamente. Me dicen si ya se nota, si ya se ve. Por favor. ¿Sí ya se ve? Sí. Ok. Sí. Ok. Va, entonces iniciamos, ¿eh? Pongan atención. O escribir. Se trata de un proceso de intercambio de información y en este proceso intervienen varios elementos. Emisor. Es la persona o conjunto de personas que transmiten un mensaje. El hablante y o el escritor se convierten en el emisor al momento de codificar la información. Receptor. Recibe el mensaje, lo interpreta. En este caso, el oyente y o el lector decodifican la información recibida. Para que esta comunicación sea posible y funcione de forma adecuada, entre el emisor y el receptor deben compartir el mismo código. El código es el lenguaje, tanto oral como escrito, con el que se comunica tanto el emisor con el receptor y que está unido al proceso de pensar, ya que a través del lenguaje mostramos nuestros pensamientos y estructuras. Entonces, el emisor codifica la información y el receptor la decodifica. Esta información es el mensaje, que es el contenido de la comunicación, a través del cual se transfieren opiniones, datos y el pensamiento. Toda situación real en la que interactúa el emisor y el receptor en el momento de la comunicación y que además permite la comprensión del mensaje es el contexto. Cuando el receptor responde al emisor, se desarrolla la retroalimentación que evidencia que el mensaje se ha recibido y comprendido de forma apropiada.
En el momento que el receptor decodifica la información, la consume y a su vez genera contenidos nuevos, se convierte en el prosumidor, un sujeto capaz de crear ideas, opiniones y que tiene influencia en una comunidad digital, como es en el contenido web o en las redes sociales. Durante este proceso también pueden existir inconvenientes en la comprensión del mensaje. Se trata del ruido, que es toda señal que distorsiona este mensaje original que el emisor quiere transmitir. Este ruido puede ser ambiental, de canal, del emisor, del mensaje o del receptor. Es importante reconocer este ruido en la comunicación para disminuirlo o eliminarlo y de esta forma crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver nuestro apunte correspondiente relacionado con esto. Bien, estamos entonces aquí. Les estoy compartiendo otra vez los apuntes, que ustedes ya lo tienen allí en la plataforma. Sería el apunte del tema número 2. ¿Sí? Y aquí nos vuelven a recalcar, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos allí dentro de los videos. Nos habla que qué es la comunicación oral. Creo que ya está bastante entendido. Dice que es la comunicación, oral es aquella que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión física, que anteriormente era el aire, aunque hoy día podemos agregar el teléfono o las videoconferencias. La comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que hablamos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones y actitudes. Bien, yo creo que con esto queda más claro, ¿verdad? Lo que ya vimos por ahí anteriormente. Aquí están los elementos de la comunicación oral. Nos dicen que son 4. Primero es el emisor, es la persona que envía el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. Y el mensaje es la información que se está enviando del emisor al receptor. Para ello se utiliza un código o un idioma que puede ser a base, ¿sí? Dice aquí, a base de sistemas de sonidos lingüísticos, de acuerdo, ¿verdad? A ese mensaje que nosotros vamos a enviar. Todo esto se da dentro de un contexto. Por eso dice aquí, el contexto puede incidir sobre el sentido o significado del mensaje. El lugar, la situación y la circunstancia en que éste se ha entregado, ¿sí? Van a condicionar la forma en que éste es recibido también e interpretado. La comunicación oral se caracteriza por ser espontánea, elaborarse sobre la marcha, ser directa y sencilla, por recurrir al lenguaje corporal, para reforzar o enfatizar el mensaje a través de gestos, de actitudes, de posturas, y además es dinámica e inmediata. Un ejemplo de comunicación oral se da cotidianamente en una conversación, en una charla, en una conferencia, en un discurso o entrevista, en una clase magistral, en un debate. Son situaciones de comunicación oral bastante comunes. Los diferentes tipos de comunicación oral. Bien, la comunicación oral dijimos que era espontánea. La comunicación oral espontánea es aquella que no atiende a un plan, o un tema o una estructura establecidos previamente, sino que se desarrolla en forma de diálogo entre dos o más personas. Un ejemplo de comunicación oral espontánea lo constituye una conversación informal entre personas. Tenemos también la comunicación oral planificada. Nos dice que esta comunicación planificada se conoce como aquella que obedece a un plan previamente establecido o trazado, con pautas, con temas o estructuras diseñadas de antemano. Dicho plan permitirá guiar el proceso de comunicación para que éste se lleve a cabo dentro de ciertos límites definidos. Este tipo de comunicación puede ser a su vez de dos clases,
Puede ser multidireccional, como por ejemplo en un debate, o unidireccional, por ejemplo en una conferencia. Bien, aparte de la comunicación oral, dijimos que también existe la comunicación escrita. La comunicación escrita se produce, ¿sí? En diferido, dice, el emisor plasma a través de signos gráficos el código escrito de una lengua para elaborar un mensaje que posteriormente será recibido y descifrado por un receptor. Ya lo vimos por ahí, ¿verdad? Que uno codifica y el otro descodifica también, ¿sí? A través de esta comunicación que se va a tener. Se caracteriza por un mayor nivel de elaboración y planificación. Ya vimos ahí las diferencias entre ambos y esto, ¿verdad? Está recalcando además, ¿sí? Está recalcando lo que nosotros vimos hace un momento. Además, en comparación con la comunicación oral, que es efímera, la escritura, ¿sí? La comunicación escrita permanece. Las diferentes características de una comunicación escrita. Bueno, como lo pudimos ver, ¿sí? Primeramente hay un canal. Dice, por lo general es un canal visual, es decir, a través de los ojos. El medio se refiere al medio físico para representar los símbolos. Una concentración para hacer la acción de escribir, ¿sí? Requiere muchas veces de mayor concentración, ya que esto no es espontáneo. El idioma es importante, o lengua con la que se va a realizar el escrito. Por ahí decía que forzosamente, ¿verdad? Debería ser a través de un idioma, ¿sí? Y que fuera del mismo idioma. No, yo creo que la comunicación se puede dar en idiomas diferentes. Es decir, yo puedo hablar español, pero también a lo mejor puedo hablar inglés y quiero comunicarme, ¿verdad? O mandar una comunicación escrita en inglés. Es decir, yo creo que allí sí debe de aclararse un poco más de que puede ser a través de diferentes idiomas. El léxico, dice, se requiere dominio amplio del léxico del idioma a utilizar. Esto sí es importante. Para que se pueda tener una buena comunicación escrita, todos debemos de entender, ¿verdad? O tratar de entender qué es lo que la persona que nos está enviando el mensaje, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Muchas veces, ¿verdad? Cuando el mensaje es de una persona a otra y a lo mejor el léxico que utilizan son diferentes, pues a lo mejor no vamos a entender. Muchas veces, por ejemplo, cuando agarramos un libro en español o de España relacionado con nuestra profesión, a veces nos encontramos por ahí que dice, sí, el hormigón armado. Pues a veces no sabemos nosotros ni qué es el hormigón armado, ¿sí? O a veces dice el encofrado, ¿sí? De esta construcción. Bueno, pues muchas veces no sabemos tampoco qué es el encofrado, ¿sí? Aunque sea un libro en español, y aunque nosotros de alguna manera escribimos también en ese idioma, muchas veces hay palabras que no se utilizan aquí, que se utilizan en otra parte de América Latina o en España, y muchas veces pues no conocemos el léxico de ellos, ¿sí? Si nosotros tenemos el propio, y a veces nos confundimos un poco en ese sentido. Bien, bueno, esto es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Mucho cuidado cuando hablamos nosotros también a través de una comunicación escrita. Nos dice también que las características de la comunicación escrita es a través de símbolos, es decir, letras, puntos, tildes, comas, etcétera, etcétera. También nos dice que es reflexiva, es decir, generalmente bien organizada o bien elaborada y también muy lógica. Es como debemos de comunicar. Debe de ser construida de manera correcta y precisa. Esto, ¿verdad? Para poderlo hacer de esta manera correcta y precisa, pues debemos de dominar nuestro idioma, debemos de saber la ortografía, es decir, ortografía y caligrafía para que se vea una letra bonita. También nos dice que es diferida y permanente. Esta no la podemos borrar, ¿sí? Podemos borrar mientras lo estamos haciendo, ¿verdad? Redactando, pero cuando ya la enviamos, pues ya no le podemos borrar nada. Ya se queda como permanente. La relación entre el emisor y el receptor generalmente es unilateral. Es de una manera, ¿verdad? Como podemos nosotros tener. Generalmente es de una persona a otra o de un grupo a otro. Bien, aquí vienen también algunas características de la comunicación escrita, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de expresiones,
Aquí tenemos diferentes tipos de expresiones, ¿sí? Si es un texto, ¿qué tipo de texto también pudiéramos tener? Y en género, ¿verdad? ¿Qué tipo también de texto vamos a encontrar con G género? Entonces, bueno, hay diferentes formas de comunicarse, ¿sí? De forma escrita. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, si ha quedado claro todo lo que corresponde a comunicación oral y escrita. Está Yo claro, quiero ingeniero. sus comentarios, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya por ahí comentó alguien? ¿Algún otro? ¿No? A ver, estoy esperando otro comentario. Que me digan si quedó claro o hay alguna pregunta o algún comentario que quieran ustedes hacer extra. Está claro, todo claro. Está claro. Todo claro. Ok, vamos a ver ahora, lógicamente, para que se pueda tener una buena comunicación escrita, requerimos también una técnica de redacción. Estas técnicas de redacción, ¿sí? Que nosotros vamos a ver aquí, son muy importantes. Una de ellas es la coherencia y la otra es la cohesión. Cuando vamos a escribir un texto, es muy importante, ¿verdad? Primeramente, tener conciencia de lo que nosotros queremos escribir. Y lo que vamos a escribir tiene que mantener una cierta coherencia y también debe mantener una cierta cohesión. ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? A ver, ¿qué entienden ustedes por coherencia? ¿Y qué entienden por cohesión? A ver, primero Pues coherencia. coherencia que tiene ¿cómo podría decirlo? Que está bien redactado, por así decirlo. O Que sea está bien. que, pues está bien dicho o está bien hecho. O sea que tiene un orden, un principio y un fin. Y que puede, que lo puede entender cualquier persona, ¿no? Principalmente. O sea, cuando hay coherencia, cualquier persona lo puede entender, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces la cohesión? ¿Algún otro que participe, por favor? ¿Qué consideran que sería la cohesión? ¿No? ¿Ni idea? Por lo menos díganme, no tengo ni idea. ¿No? ¿O sí tienen la idea? Pues dice que es para que la cuestión nos va a ayudar a que como tal tenga coherencia o sea entendible, ¿no? ¿Que sea entendible? Es decir, ambas están ligadas, ¿no? De Sí. alguna manera, ¿sí? Si nosotros las vemos de manera separada, sí tienen una diferencia entre ambas, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias que tienen entre ambas. Para ello, antes de entrar aquí entonces a la técnica de redacción, dejen ver si les puedo compartir otro video. Permítanme, déjenme ver si les puedo compartir otro video más. Vamos aquí. Déjenme ver cómo lo hacemos. A ver, aquí está. No lo veo. Bueno, a ver, vamos a ver este. Vamos a trabajar. Bien, aquí les voy a mostrar otro video, ¿sí? Donde nos van a hablar un poquito acerca de lo que es la coherencia y la cohesión, para tratar de aclararnos un poco más, ¿no? Nada más que aquí ahora sí la persona que escribe un poquito medio raro. A ver si le alcanzan a entender. Si no, pues ya buscamos otro. Bien, vamos a empezar con este. Pongan mucha atención, por favor. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Adelante, ahí va. Trabajar con la coherencia y cohesión textual. Para que un texto sea considerado texto es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Vamos a trabajar en primer lugar con la coherencia.
Nosotros podemos ver la coherencia en un texto si podemos designarle un asunto o un tema. Si podemos decir de qué se trata el texto. Si no podemos decir de qué se trata porque está, por ejemplo, muy confuso, eso significa que el texto no es coherente. Para que un texto sea coherente, es fundamental que los conceptos que están presentes en el texto establezcan diferentes relaciones. Una relación, por ejemplo, de temporalidad. Y también es importante que se establezca una relación de causa y efecto. Pero hay algo fundamental para que un texto sea coherente, es que no tiene que tener contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Si las tiene, es decir, si empieza diciendo algo y después dice algo completamente diferente sin ningún fundamento, no es un texto coherente. Bien, vamos a trabajar ahora con la cohesión. Cohesión. La cohesión en un texto se va a dar a partir de una serie de elementos que se llaman mecanismos de cohesión. Lo que hacen estos mecanismos es establecer una conexión entre las ideas de un texto. Una de las características, uno de los mecanismos de cohesión es lo que se llama elipsis. La elipsis es un mecanismo de cohesión. La elipsis lo que hace es omitir un elemento que ya se mencionó anteriormente, entonces se puede reponer por el contexto. Omitir un elemento. Es decir, si yo ya, por ejemplo, utilicé una palabra o hablé de un determinado tema, no es necesario que lo vuelva a repetir, porque yo sé que por contexto ese elemento que no está dicho se puede reponer. Otro mecanismo de cohesión es la sustitución léxica, ¿sí? La sustitución léxica consiste en el reemplazo de una palabra por otra de un significado similar. Reemplazo de palabras. Por ejemplo, los sinónimos. Es decir, yo no utilizo siempre la misma palabra, sino que voy utilizando sinónimos para que no haya una excesiva repetición de aquello que estoy diciendo. Entonces, con una palabra diferente, digo la misma idea que dije con otra palabra. Bien, dentro de la sustitución hay otros mecanismos, pero no es necesario verlos ahora. Otro de los mecanismos de cohesión, otro de los elementos, son los conectores. Los conectores permiten organizar el relato, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de conectores con los que vamos a trabajar en este video. Por un lado tenemos los conectores temporales. Los conectores temporales lo que van a hacer es ubicar las acciones en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo antes, después, luego, a continuación, por último, ¿sí? Entonces ubican la acción en el tiempo. Además de los conectores temporales, encontramos los conectores adversativos. Los conectores adversativos van a mostrar una oposición entre las ideas que están uniendo, ¿sí? Entonces, algunos de ellos son pero, sin embargo, ¿sí? Lo que hacen es plantear una oposición entre dos términos. También tenemos los conectores causales. Los conectores causales van a relacionar una acción que funciona como causa y otra que funciona como consecuencia. Por ejemplo, porque, puesto que, pues, al respecto. Bien. Después tenemos los conectores consecutivos. Los conectores consecutivos van a conectar dos acciones y establecer que una es la consecuencia de la otra. Por ejemplo, en consecuencia. En consecuencia, de modo que, por eso. Y por último, vamos a ver los conectores aditivos. Los conectores aditivos van a conectar dos ideas o elementos que aportan información. Por ejemplo, y, además. Hay otros tipos de conectores también, pero en este video vamos a trabajar solo con estos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño cuadro que resuma lo que dijimos hasta ahora. Entonces, hablamos de los mecanismos de coherencia y cohesión. Y dijimos que un texto se define por la coherencia, que tiene que ver con el orden lógico
de la exposición o de la información, y la cohesión, que depende de determinados recursos, depende de recursos para organizar lo que se está diciendo. Bien, no sé si queda alguna pregunta, algún comentario relacionado con esto. ¿No? No, profe. No. No, ok. Bien, vamos les voy a mostrar aquí, ¿sí? Algunas partes también correspondientes a lo que es la coherencia y la cohesión. Miren, generalmente vamos a partir de lo que es un texto. Es decir, para que nosotros poder definir lo que es un texto coherente ¿verdad? Y si también tiene cohesión. Entonces, es importante conocer las propiedades del texto. Aquí nos dice que el texto es una unidad total de comunicación, ya sea oral o escrita, emitido por un emisor en una circunstancia determinada. Nos responde a una intención de tipo comunicativo. Posee una estructura, generalmente, ¿sí? Y esta estructura tiene que tener estas tres partes. Primeramente, lo que llamamos la adecuación, la coherencia y la cohesión. Entonces, esto es lo que debe tener un buen texto, ¿sí? Estas tres partes las debe de tener. Si hablamos de un texto malo, pues no, lógicamente. Entonces, si no cumple con estas partes, diríamos que es un texto, ¿verdad? Que no tiene coherencia, o no tiene cohesión, o no tiene ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, debemos de seleccionar primeramente, ¿sí? ¿Qué es lo más apropiado para la situación de la comunicación que se quiere dar? En la coherencia, ya vimos, ¿verdad? En el texto que debe de tener, ¿sí? Coherencia en lo que se escribe, un orden, algo que se pueda, ¿sí? Entender, que la persona que lo lea lo entienda, ¿sí? Entonces debe tener una estructura muy propia para que se pueda entender también. Y en cuanto a la cohesión, es la liga, vamos a llamarlo así, una cohesión es como si fuera un pegamento. Ese pegamento me va a permitir a mí, por ejemplo, si yo tengo coherencia en un párrafo con otro párrafo, entonces va a existir cohesión entre los dos párrafos. Tengo coherencia en un párrafo, coherencia en otro párrafo, coherencia en otro, ¿sí? Pues entonces voy a tener cohesión entre párrafos. Se va a entender todo lo que me esté diciendo el párrafo o los párrafos. Todos van ligados, todos hablan del mismo tema, ¿sí? Y entonces sí existe la cohesión. Si alguno de ellos hablara otra cosa diferente, entonces ya no va a haber cohesión. ¿Cómo se elabora un texto con coherencia y con cohesión? Bueno, primeramente, sí, tenemos dos ramas. Una, se selecciona la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizar. Para ello se utilizan mecanismos lingüísticos que manifiestan la conexión entre sus distintas partes. ¿Ok? Entonces, yo puedo preparar un tema y organizarlo, ¿sí? Pero tiene que haber esta otra parte, la conexión que debe existir dentro del mismo tema. Generalmente se organiza, por ejemplo, la información distribuyéndola en capítulos, párrafos y oraciones. Generalmente utilizamos una estructura adecuada para cada tipo de texto y se realizan previamente un ordenador gráfico. Entonces, todo esto es lo que me va a marcar la coherencia de mi información. Por otro lado, la conexión, la liga, el pegamento, ¿sí? Sería la cohesión. Esta, ¿verdad? Por un lado, ¿sí? Puede haber repeticiones de palabras, pero para que no se repitan constantemente las mismas palabras, podemos hacer uso de sinónimos, hipónimos o hiperónimos. También podemos hacer uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico en el cual estemos hablando. El uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas. Bien, vamos a tratar de entender un poquito más esto, sobre la coherencia y la cohesión. Por ejemplo, vamos a ver este texto. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Es del autor, es Pedro Salinas, ¿sí?
Por favor, ¿quién me ayuda? A ver, cualquiera de ustedes, jóvenes. Texto por analizar. Porque la actitud del ser humano cuando escribe es distinta a cuando habla. Cuando escribimos se siente lo que llamaría yo la responsabilidad ante la hoja en blanco. Es porque percibimos que ahora en el acto de escribir vamos a elevar el lenguaje a un plano distinto de hablar. Vamos a operar sobre él con nuestra personalidad psíquica más poderosamente que en el hablar. En suma, hablamos casi siempre con descuido, escribimos con cuidado, casi todo el mundo pierde su confianza en el lenguaje, su familiaridad con él. Apenas coge una pluma, el idioma se le aparece más que como la herramienta dócil de hablar, como una realidad imponente, el conjunto de todas las posibles formas de decir una cosa, como la que él escribe, tendrá que luchar hasta que halle su modo. Muy bien. Miren, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Es muy diferente hablar, comunicarnos a través del habla, ¿sí? Que comunicarnos a través de un escrito. Generalmente cuando hablamos, muchas veces incluso decimos hasta incongruencias, pero cuando escribimos, pensamos muy bien lo que vamos nosotros a escribir. Por eso dice que cuando hablamos generalmente es con descuido, no nos percatamos muchas veces ni siquiera de lo que estamos hablando. Pero cuando escribimos, ¿sí? Tratamos de buscar que sea con más cuidado. ¿Para qué? Para que en un momento determinado sabemos que ese mensaje le va a llegar a alguien y lo tiene que tratar de entender, ¿sí? Entonces, aquí es la parte importante. Si yo voy a realizar un texto, y si principalmente si es escrito, tengo que tener mucho cuidado con lo que escribo. Acuérdense que eso se va a quedar ya ahí plasmado, ¿no? Bien, a ver, ¿quién me ayuda con este otro texto, por favor? A ver, por favor. ¿Otro compañero? ¿No quieren participar hoy? Estoy en espera, ¿eh? A ver, yo, Sí, adelante. otro texto. La escritura jeroglífica se compone de signos de carácter muy diverso. Algunos son fácilmente identificables, como el buitre, la lechuza, el toro, la serpiente, el ojo o el hombre sentado en una copa en la mano. Otros están ya estilizados, como la vela desplegada o la línea dentada que presenta el agua, y hay algunos que guardan una semejanza muy remota con la cosa que pretende presentar, como el signo presentado por la tela plegada. Bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la escritura jeroglífica? ¿No? ¿Ninguno de ustedes sabe qué es una escritura jeroglífica? ¿Jóvenes? He escuchado de los que salen en las pirámides, ¿no? Si mal no recuerdo, pero pues, como tal no desconozco en perfectas como sea. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, mira, muchas veces, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, ellos no tenían una escritura normal como la que nosotros tenemos, a través de letras. Ellos tenían escritura jeroglífica. ¿Qué quiere decir? Que esta escritura es a través de signos. ¿Y cuáles son los signos? Pues pueden ser pinturas, ¿sí? Por eso dice aquí, puede ser, por ejemplo, ellos pintaban un buitre, o un toro, o un ojo, o un hombre, ¿sí? En su forma de ellos de pensar. Entonces, la escritura jeroglífica es a través de signos o símbolos. Y entonces, por ejemplo, dice un hombre sentado con una copa en la mano. Bueno, pues ellos lo representaban a través de un dibujo, ¿sí? Y dice algunos otros más estilizados, como por ejemplo para representar el agua.
que es una línea dentada, es decir, como que está en movimiento el agua. Entonces, eso es lo que sería una escritura jeroglífica. Esto, ¿verdad? Es una forma de comunicación que nos dejaron nuestros antiguos, ¿verdad? Habitantes del mundo, como por ejemplo en las pirámides de Egipto, en las pirámides de Teotihuacán. Podemos encontrar por ahí escrituras jeroglíficas y en muchas otras pirámides. Entonces, esto, ¿verdad? Es importante también. Allí en ningún momento habíamos hablado de la escritura jeroglífica. Hablamos de la escritura, pero hay que pensar que también existen otras escrituras que a veces no las conocemos. Bien, quiero que otro me lea por favor esto que dice este texto. A ver, por favor. ¿Quién? Ahora. No se peleen. Yo, Inge. Adelante. Por escrito, gallina una. Con lo que pasa que es nosotras exaltante rápidamente del posesionado mundo nos hurra, era un inofensivo aparentemente cohete lanzado cañaveral americanos cabo por los desde razones desconocidas por órbita de la desvío, probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a cresta, nos cayó en la paz y mutación de golpe entramos de rápidamente la multiplicar. Aprendiendo de tabla estamos dotadas muy literatura para las somos de historia. Química menos un poco, desastre ahora hasta deportes. No importa, pero de será gallinas, cosmos, el carajo, ¿qué? Julio Cortázar, la vuelta al día en 80 mundos. Miren, ¿qué entendieron? ¿Verdad? ¿Qué entendimos? Nada. Nada. ¿Por Nada. qué? ¿Por qué no se entendió nada? No tiene coherencia. No hay coherencia. Exacto. Si se fijan, no hay coherencia dentro del texto. En los anteriores entendimos, pero en este no se entiende nada prácticamente. Podemos arreglarlo, ¿eh? Podemos tratar de arreglarlo y darle coherencia. Y también, si yo comparo este texto con el anterior y quisiera ligarlos, no se pueden ligar. No existe cohesión entre los dos textos. Uno me habla de una cosa y otro me habla de otra cosa, y que incluso ni siquiera entendemos en este segundo texto. Esto es lo que se llamaría, ¿sí?, falta de cohesión entre textos, ¿sí? Y el primero es coherente y el segundo ya no tiene coherencia. Entonces, esto, ¿verdad? Muchas veces de esta manera hay gente que habla, ¿sí? Que le decimos incluso, estás cantinfleando, ¿no? Eso exactamente es la forma de hablar de Cantinflas. Si ustedes se ponen a escucharlo en muchas de sus películas, él empieza hablando de una cosa, de repente mete otra cosa, y de repente otra cosa, y al fin de cuentas, ¿verdad? Sí, no se le entiende finalmente qué es lo que quiso decir. Esto es lo que llaman ahora ya el verbo cantinflear, ya está aprobado por la Real Academia Española. Entonces aquí diríamos, ¿verdad?, estás cantinfleando. El escritor que se llama Julio Cortázar, o sea, está cantinfleando aquí con este texto. Entonces, aquí se puede, yo creo que entender un poco más lo que sería la diferencia, ¿no? Por eso nos ponen aquí abajo, ¿qué finalidad busca el narrador al distorsionar el orden lógico y gramatical de su mensaje? Pues, ¿qué es lo que ustedes creen por qué lo hizo de esta manera el narrador? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál fue la finalidad del narrador al escribirlo de esta manera? ¿No? ¿No, Dan? ¿Por qué? No. ¿Por qué se las quitaste? Nos está dando un ejemplo de algo que no tiene coherencia. ¿Ok? Esa es la finalidad de él. Que se vean que muchas veces los textos, sí, son incoherentes. Segundo, dice, señale qué procedimientos de coherencia se omiten en el texto anterior. ¿Qué elementos de coherencia se omiten? A ver, de lo que ya vimos anteriormente. ¿No? Pues el orden, fíjense, aquí está una parte, ¿sí? No hay orden
aquí. Es un desorden total. Entonces, no puede ser coherente porque no tiene un orden el texto, sino está totalmente en desorden. Es uno de los puntos de la coherencia. El 3 dice, coloque las palabras en el orden lógico que como receptor hubiera usted esperado, de acuerdo con el significado de lo que él trata de dar. Compare su resultado con el texto que ofrece el autor. ¿Qué efectos lingüísticos o literarios conseguía el texto original? Bueno, les decía, esto lo podemos ordenar. Si vamos nosotros analizando, ¿sí?, lo que él nos escribe, podemos ir componiendo y arreglando lo que él nos trata de entender. Eso ya sería darle coherencia, ¿sí?, y cohesión a todo esto que tenemos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Bien, nos dice que la coherencia es la virtud de ser consecuente con lo que uno dice y hace. Fíjense. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar un tema. Eso es la coherencia. Entonces, el incoherente, en cambio, dice una cosa y hace otra cosa diferente. El incoherente peca de doble moral, ¿sí?, y de hipocresía. Entonces, ahí que vemos, ¿verdad? Ya aquí podemos ver la diferencia entre ambas. Hay textos narrativos, por ejemplo, donde dice que la coherencia también es la propiedad que hace que un texto se interprete como una unidad de información que puede ser percibida de una forma clara y precisa. Clara y precisa. Aquí están otros dos. Aparte del orden, debe de haber claridad y precisión, ¿sí?, para que pueda entenderlo el receptor. Por ejemplo, nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Este fragmento no goza de coherencia, ya que comienza hablando acerca de qué fue lo que motivó la compra, es decir, más bien de qué no fue lo que motivó la compra del coche. Nunca he sabido. Entonces, aquí le falta coherencia, ¿sí? Los recursos propios de cuestión contribuyen a la coherencia del texto. Esta es la unidad semántica de un texto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Me encanta este material porque me da muchas ideas para adaptar mis actividades de los alumnos. Ya vieron ustedes que le falta coherencia. Es decir, dentro del primer párrafo, ¿sí?, es diferente a lo que ya me está marcando a mí en el párrafo siguiente. Me está hablando, ¿sí?, de que llega, ¿verdad?, a alguna habitación, y luego ya me está hablando de que le encanta un material, que no dice tampoco qué material es. Bien, esto es falta de coherencia. Entonces, la coherencia es la propiedad del texto que selecciona la información relevante e irrelevante y organiza, la estructura comunicativa de una manera determinada, introducción, apartados, conclusiones, etc. Allí hay coherencia en un texto cuando lleva también, ¿sí?, una serie de pasos perfectamente bien definidos y cómo los vamos a presentar. Otro ejemplo de un texto sin coherencia, por ejemplo, este que dice Van Dyck, 1977-1978, se ha propuesto la noción de la macroestructura para caracterizar estos dos aspectos. Pues, ¿cuáles aspectos? Nunca habla de los dos aspectos. Ese es otro ejemplo, ¿no? A ver, este otro, miren. Dice, no podemos decir el caza. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre el género y el sustantivo. O sea, esto no puedo decir yo el caza. Tampoco podemos decir los carros, porque no hay coherencia entre el número y el sustantivo. Aquí esto es una incoherencia, decir el caza o decir los carros. Entonces, eso es, ¿verdad?, otro ejemplo de algo que no es coherente. Entonces, es importante por eso la redacción de cómo tenemos que ver. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, en leer este otro parrafito, por favor? Otro de sus compañeros, de los que no ha participado, por favor. ¿No? Yo. Ok, ahora te va a tocar leer todo esto que se ve en la pantalla, por favor. Laura. Laura, ayer vimos Juan. Laura, ayer vimos Juan cuando tú eras pequeña. Íbamos al supermercado de Huelín, pero mis deberes eran difíciles. El perro salía.
y me dijo que le dijiste que fíjate que no sé cuándo sucede estas cosas de los libros. No me gusta Romeo y Julieta, pues no es capaz de aplicarse a sí mismo sus supuestos principios. Ejemplo. Ejemplo. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía el color buscado. Compró un café. Se ha probado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, es causada por alteraciones del organismo de carácter químico, y este solo puede ser curado con tratamientos de ciertos productos por medios fármacos. Ahora Ahora dice, observemos observemos estos. Adelante, adelante. Ahora Adelante. observemos estos mismos textos, pero con los recursos cohesivos. Antonio y Ricardo fueron a compras. Este último quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía. Por eso, este joven solo compró una correa café. Muy bien, miren, si comparamos, por ejemplo, este primer texto, dice Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería una camisa y una correa. Aquí abajo dice Antonio y Ricardo fueron de compras también. Este último, y ahora sí ya está haciendo mención, ¿de quién? De Ricardo. Aquí en este nunca dice quién. Dice, Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa, pero no dice quién es, si Antonio o Ricardo. Dice, el almacén no tenía del color buscado. Compró una café, pero ¿quién? No sabemos. Aquí ya está, ¿sí? El mismo texto, ya con recursos cohesivos, donde dice aquí sí ya más claro, Antonio y Ricardo fueron de compras. Este último, ¿quién es este último? Pues Ricardo, quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Por eso este joven solo compró una correa café. Como ustedes pueden ver, aquí le falta, ¿sí? Aparentemente, tiene cierta coherencia, pero no es, le faltan los recursos cohesivos, ¿sí? Es decir, el pegamento, para que todo vaya ligando de manera muy adecuada. Lo mismo aquí donde dice, se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, aquí aparentemente tiene coherencia, pero vamos a ver, ¿sí? Aquí ya dice, se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, por ejemplo, son causadas por alteraciones químicas del organismo. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Es causada, ¿sí? No dice que es, ¿verdad? Aquí no nos habla de que, por ejemplo, ya por ejemplo, ¿sí? Es un cohesivo que me va a permitir entender mejor lo que está por aquí realizándose. Dice, es causada por alteraciones del organismo de carácter químico. Aquí nos dice, por ejemplo, son causadas por alteraciones químicas del organismo. Por esta razón, dichas enfermedades, ¿sí? Por eso, y aquí en esto otra cosa, ¿qué nos dice? Y este solo puede ser curado con tratamientos de ciertos productos por medio de fármacos. Aquí ya nos está aclarando, por esta razón, dichas enfermedades solo pueden ser curadas mediante tratamientos con determinadas drogas. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí? Por eso es muy importante tener la coherencia, ¿sí? Y la cohesión ligándonos dentro de lo que nosotros estamos escribiendo, para que tenga mayor claridad, ¿sí? Que esté bien organizadas las ideas. Eso es lo que nos va a ayudar. Mire, por ejemplo, dice aquí, analice y explique la inaceptabilidad de los siguientes enunciados. Yo quiero que me digan si es aceptable o no es aceptable lo que viene. Número 1 dice, se enteró que su esposa le engañaba, pero era mentira. ¿Quién me puede decir, es aceptable esa frase o oración o no es aceptable? ¿Y por qué no sería aceptable? A ver, ¿nadie? Pues no es aceptable. ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿No? Porque dice lee.
Ajá. Que su esposa le engañaba. Ujú. Ajá. Bien. Ok, ¿algún otro? Bueno, a ver, algún otro. La vamos aquí a dar bien. El portero nos impidió pasar, pero no hicimos caso y entramos. ¿No? Sería no hicimos, en lugar Ajá, de no le hicimos. ajá. No hicimos caso. Dice, pero no hicimos caso. Aquí está correcto, mira, aquí debe ser lo engañaba, ¿verdad? Porque aquí de inmediato se nota, ¿sí? Cambiaron el le por el lo. El portero nos impidió pasar, nos impidió, pero no hicimos caso, entonces no les impidió, ¿sí está claro? Entonces no les impidió, les pudo haber marcado, pero no les impidió, porque si le hubiera impedido no hubieran entrado, ¿ok? El 3, he llegado tarde a clase porque tengo un buen despertador. ¿Dónde creen que está el detalle? Tarde. He llegado tarde a clase porque tengo un buen despertador. O significa que si llegaste tarde a la clase porque tienes un despertador que no funciona adecuadamente. Pero podría ser he llegado temprano a clase porque tengo un buen despertador también, ¿no? Eso sí, exactamente. Aquí también pudiéramos cambiarle, efectivamente. Y podemos entonces mejorar esta oración. ¿Correcto? Muy bien, también. El número 4 dice, tengo calor. Así que por favor enciende la calefacción. Sería hace calor. Hace calor. Ajá. Y dice, enciende la calefacción. ¿La calefacción para qué nos sirve? La calefacción es para Para calentar, calentar. ¿no? ¿Eh? Para calentar. Para calentar. Entonces, si tengo calor, ¿para qué enciendo la calefacción, no? Aquí más bien sería el ventilador, seguramente. Entonces, como ustedes pueden ver en estas oraciones o frases, ¿sí? Aquí es donde, por eso dice, hay cosas que no se pueden aceptar, porque parece que estoy aquí, ¿verdad? Repitiendo algo que no debo de repetir. Si tienes calor, mejor enciende, ¿verdad? El ventilador. Si tengo frío, ¿sí? Aquí sí, como decía el otro compañero, ¿no? Tengo frío, así que por favor enciende la calefacción. Entonces aquí la palabra, o es el calor el que está mal, o es la calefacción la que está mal. ¿Ok? Entonces por eso no es aceptable este punto número 4. Aquí está otro, dice, tenía bastante dinero para comprarlo. Sin embargo, me lo compré. Esta parte es importante, que a veces nosotros tenemos que analizarlo cuando escribimos. Miren, esto es muy usual. ¿Sí? Aquí está hablando en pasado. Tenía bastante dinero para comprarlo. Y luego dice, sin embargo, me lo compré. Aquí dice en presente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos, ¿sí? Ver en qué tiempo estamos hablando. Esto lo revolvemos muchas veces, ¿eh? Hablamos en pasado, de repente en presente, los verbos, y luego de repente metemos hasta el futuro. Entonces, tenemos que ser muy, tenemos que fijarnos mucho en ese sentido, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en el uso de los verbos, la forma en que los utilizamos, o también, ¿verdad? La forma en que nosotros expresamos, para que haya coherencia, ¿sí? Y que exista la cohesión dentro de lo que nosotros estamos realizando. Bien, yo les voy a dejar, si pueden sacarle una foto, se los voy a dejar para que ustedes lo analicen. Son tres partes las que quiero que ustedes le echen un vistazo. Entonces, saquen una foto, por favor, a esta parte. Ahorita les paso la segunda parte. ¿Ya le tomaron foto? Si no, de todos modos queda en la grabación, ¿eh? Por si no tienen que tomar foto, queda en la grabación y la pueden ustedes ver más tarde o mañana ya está la grabación. Entonces, esta sería una primera parte.
Esta sería una segunda parte. Dice aquí, entre las siguientes secuencias, unas son inaceptables y otras son totalmente aceptables. Aquí, ¿qué es lo que se va a realizar? Pues es analizar, ¿no? Por ejemplo, la número A dice, ¿tienes hora? Me acabo de comprar unos zapatos. ¿Existe coherencia? Pues más bien existe incoherencia, ¿no? Está preguntando la hora y él está diciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar aquí, el análisis de cada una de estas oraciones o frases que tenemos aquí. Y finalmente, esta es otra, tercera parte, dice señale las implicaciones y suposiciones que subyacen a los siguientes enunciados. Entonces, hay que verlo también, hacer un análisis de todas estas preguntas para ver también a qué conclusiones llevamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Pues si existe congruencia y si existe cohesión dentro de la misma oración. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí, hasta lo que hemos estado mirando, ¿sí? En la siguiente clase vamos a regresarnos otra vez a ver nuestros apuntes para continuar con la siguiente parte del tema. Y pues vamos a reafirmar. Esto nos puede ayudar para reafirmar un poco más lo correspondiente a lo que los apuntes nos están indicando. Entonces, es la parte que nosotros tenemos que analizar dentro de nuestros propios apuntes. Ahí, como ustedes pueden ver, aquí vuelve a aparecer la coherencia y la cohesión, ¿sí? Aquí vienen ya algunas otras partes, ¿verdad? Como por ejemplo nos hablan de los diferentes tipos de cohesión y también de algunas partes, ¿verdad? Que requerimos para nosotros ir realizando, ¿sí? Un buen trabajo. Por ejemplo, el uso de buenos conectores, de marcadores, ¿sí? Por ejemplo, de correferencias, de nominalización. Es decir, son elementos que nos van a ayudar para tener una buena cohesión gramatical. Eso es lo que sí. Nos dan aquí algunos otros ejemplos, lo vamos a ver en la próxima clase, sí, y después ya entraremos a lo que sería parte, ¿verdad?, de la redacción que nosotros tenemos que hacer y el hacer uso, por ejemplo, de los pronombres y adjetivos demostrativos y algunas otras cosas que ustedes ya conocen. Muchas de estas cosas ustedes ya las conocen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes me quieran decir. Sí, es el momento, porque si no, para ya despedirnos. ¿Sí? Ninguna, ingeniero. No, ¿Sí, ninguna. ninguna? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. De todos modos, les digo, está en la plataforma, los apuntes. Si ustedes le quieren dar una repasadita, ahí están. Y si no, también pues les voy a subir el video allí en YouTube, para si alguna cosa les haya quedado, ¿verdad?, no muy clara, pues les pueda ayudar un poco más. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, no hay ningún otro comentario, les agradezco, ya les pasé lista, ya los tengo aquí en la lista, quiénes son los que estuvieron en la clase. Muchas gracias, jóvenes, y nos estamos mirando. Hasta luego, Inge. Hasta luego.